programa. Pero como les decíamos, hoy lo que más nos importa presentarles en primera instancia es lo que ha preparado con su equipo Ignacio Ramírez. Así es, Víctor Hugo, atender la necesidad de los pueblos originarios iba a ser una política de Estado. Este fue uno de los compromisos de Mauricio Macri en diciembre del 2015. La realidad indica que hay muchas comunidades, se estima que hay 4 millones de habitantes en los pueblos originarios a lo largo y a lo ancho del país. Están prácticamente quebradas, 7 meses de ausencia y un viaje de 1.500 kilómetros. El reclamo de dignidad, el reclamo de oportunidades que tienen los pueblos indígenas, y ellos dicen que quieren que realmente nos pongamos a crecer, y yo les dije que yo aspiro a una Argentina unida, donde también todos seamos parte de ese crecimiento y donde espero que su pueblo tenga las oportunidades, y me he comprometido, en caso de ser electo, a recibirlos en la Casa Rosada como para empezar en una mesa de diálogo el trabajo conjunto. Sobre el tema de despido de los funcionarios del INAI, que ese organismo fue creado justamente para poder resolver los problemas indígenas. Ese espacio debería ocupar pueblos indígenas y no a los militantes políticos, porque ese espacio se creó justamente para poder generar la integración de los pueblos indígenas en este Estado. Nosotros, a través del compromiso que asumió Mauricio Macri con nosotros, de poder hacer un traspaso al pueblo indígena a ese organismo. Se está despidiendo gente y se está metiendo gente que no son indígenas. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa siempre, porque el Estado siempre crea un espacio para poder ocupar gente que no tiene nada que ver con el pueblo indígena. Pero perdón, el mejor de los éxitos, feliz año, y espero que realmente el 2016 lo recorramos y al fin del año podamos mirar atrás y decir, la verdad, que empezamos a construir algo diferente. Parece que somos materiales descartables. Nos usan y nos tiran después de las elecciones. Este recorrido que hemos hecho creo que nos da más certeza de lo que venimos denunciando, porque el gobierno nacional tiene que cambiar su forma de ver a los indígenas y que no nos considere como objeto, porque nosotros no somos objeto de nadie. Somos seres sujetos de derecho. Ustedes son testigos de los recorridos que hemos hecho. Cuando llueve es imposible entrar y salir. Y esa es una comunicación importante, el camino. Pero estos caminos, si no se arreglan como corresponde, se va a seguir ocasionando muerte. Por eso yo siempre he dicho que la espera no es gratis. La espera ocasiona muerte, atrasos, extinciones de pueblos y comunidades, porque la política estatal es una política económica que tiene objetivo de sacar las pocas tierras que han quedado los pueblos indígenas, al no dar agua, al no dar energía eléctrica, no tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación. Esto produce muerte, muerte que podría ser reparable, también frenado mediante una aplicación de una política integral para los pueblos indígenas desde el Estado Nacional, pero lastimosamente los gobiernos no quieren ver esta realidad. ¿Sabe qué, Nacho? A mí me provoca mucha indignación que nuestros hermanos y nuestros pueblos lo toman como algo natural. El no tener agua, tomar agua del charco sin purificar, ¿no? Sin comida, sin casa, no se puede naturalizar eso. Y eso es lo que provoca mucha indignación. Me cuentan la realidad. Acá la hermana Ernestina Moreno perdió hace poco una hija. Hermanos que se están muriendo de tuberculosis, el mal de Chaga, muertes por fiebre. Evitables. Que son evitables, que se puede prevenir, pero como acá a nadie le interesa el tema indígena,
porque yo siempre he considerado que el tema indígena parece que somos materiales descartables. Nos usan y nos tiran después de las elecciones. Y no queremos sostener eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pueblos indígenas vivimos en esta miseria que nos impusieron. No la buscamos, sino que nos dieron esta miseria para que podamos ser objeto de los políticos. Y ya no queremos. Yo no quiero ser objeto del político. Yo quiero ser un sujeto de derecho que tenga el derecho y la libertad de exigir los derechos que corresponde como ser humano para que estas cosas se terminen de una vez por todas. Soy un simple vocero de esta injusticia, porque no tengo el dinero en la mano para decir soluciona el problema del agua con mínimos recursos, no lo tengo. Pero sí tengo la obligación de transmitir al gobierno nacional esta necesidad de los pueblos indígenas para que podamos ser escuchados urgentemente, porque esto no se puede esperar. Si llueve esta semana, los enfermos se van a morir. Van a salvar algunas vidas porque van a cargar sus depósitos de agua, pero va a complicar el traslado de la gente. Entonces, ayer estuve escuchando a un hermano y decía, estamos contentos porque llovió y cargaron nuestros aljibes. El que tiene techo puede cargar su aljibe, el que no tiene se queda sin agua. ¿Por qué? Porque no tienen dónde juntar y depositar el agua, no lo tienen. Entonces esas cosas que nos pasa es injusto y esa injusticia queremos resolver con nuestra participación, con diálogo, no con una pelea, porque nosotros entendemos que la pelea genera violencia y no queremos violencia, queremos paz, tranquilidad, justicia que tenga la posibilidad de poder dar vida a los niños especialmente. ¿Qué le diría a los políticos o al presidente que está escuchando esta nota después de haber recorrido 1000 kilómetros en 3 días y ver un 95% de aborígenes o indígenas en total abandono, miseria, pobreza y cansancio? Cansancio y reclamar, ¿no? Sí, lo que yo diría al presidente Macri, que me convoquen urgente y que me escuchen, porque yo soy la voz del pueblo indígena y no soy el único, sino muchos hermanos que están esperando respuesta a este gobierno, que solucione estos problemas que son solucionables y que no espere tiempo, porque a la espera produce muerte y eso no queremos, porque el presidente Macri habla de la pobreza cero, que la integración de los diferentes pueblos, la dignidad del ser humano. Entonces yo creo que él tiene la obligación de escuchar la voz de los pueblos indígenas. Una mentira tremenda. No es fácil, por cierto, arreglar este tema, Nacho, pero cuando se usa políticamente la pobreza, como ocurrió, por ejemplo, en la campaña, o como sucedió el 17 de diciembre, hay un tuit de Macri, una promesa formal, vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios y lograr el objetivo de pobreza cero. Y al cabo de 7 meses, nada, ya olvidado por completo, ya consolidado en el poder que representa, que es el poder real, el olvido. Eso sí que es feo. Esto sí que está muy bien como título allí en el Zócalo, la mentira que más duele, Nacho. Así es, Víctor Hugo. San Antonio de Padua le respondería: cesen las palabras, por favor, sean las obras quienes hablen. Y hablando de la palabra, vamos a escuchar en primera persona a 2 miembros de comunidades indígenas que van a expresar con su propia voz, con su humildad, el dolor que es vivir día a día en tierras de Formosa.
La necesidad es muy grande, la necesidad. Y aquí necesitamos, nosotros no tenemos ni para agua, para beber más mejor. Así como siempre yo escucho en la radio que habla el presidente que no va a haber pobreza no va a haber, siempre la pobreza existe, nunca termina. Y apenas nosotros tenemos 6 viviendas, nomás nosotros compartimos como 3 familias cada vivienda. Así vivimos nosotros. Ustedes ya lo ven, cómo vivimos. Por eso me indigno cuando yo escucho la noticia que no hay pobreza. La pobreza siempre existe. Es mentira que no hay pobreza. Siempre decía el milagro que teníamos un beneficio, que una mujer, no digo que fuera buena que fue la presidenta, decía yo, con mis hijos, pero ella no dio comer a algo por lo menos. Pero más antes no había nada. Hoy me levanté como puedo, sin medicamento, pero igual me levanté. Y las cosas siempre son notables, lo que vivimos nosotros, ¿no? Pero es lindo que vienen a ver para que no le parezcan mentiras lo que hablamos nosotros. No olvidó todo de nosotros, pero cuando necesitan de nosotros, ahí nos palmean las espaldas a nosotros. Pero yo quería que si el presidente se acuerda de nosotros o se olvida totalmente a nosotros. ¿Qué le diría si lo está escuchando ahora? Yo le diría que si él no necesitó de nosotros también, así que es obligación de él que tiene que ayudarnos a nosotros. Si no fuera por la gente, no estarían puestos las personas así cuando fue elegida. Y esa es mi palabra que yo le pido, o se olvida del todo a nosotros. A lo mejor no ayude. Y no te pide que no nos desprecie nunca, porque somos también argentinos. Así que todos votaron por él. Nosotros pensamos otra cosa, salida muy buena. Pero yo voy a decir que uno se equivoca, decía, porque no miramos los pensamientos de cada uno. ¿Cómo hacen para trasladarlo a Samuel, para llevarlo al hospital? O sea, mano no me llevan. ¿Van caminando? No, en moto. ¿En moto lo llevan? Sí. Contanos. La vida de Samuel, lo que él necesita, atención médica, porque no tiene visto que él tiene que ser alimentado y tiene que tener un tratamiento como remedio, todo eso, pero hay veces que lo llevan al hospital, pero le dan paracetamol y todo eso, nada más. Pero lo que tiene que tener es atención médica, pero no tiene este chico.
Y así como lo ve, le falta mucho alimento y tiene muy bajo peso. Y muchas veces le agarra, se enferma él y es muy difícil para moverse de acá. Que hay veces que le falta esto, que tienen una moto y por ahí no tienen combustible y no saben cómo para llevarle. Le hace falta leche, pañales, remedios. Cuidados especiales, ¿no? Sí, cuidados especiales. ¿Está flaquito? Sí, muy flaquita está. Remedio, todas esas vitaminas le hace falta, nunca le dieron vitaminas. Y él come bien. ¿Come bien? Sí. ¿Y tiene medicamentos él? No tiene. ¿No tiene? No, nada. No tiene medicamento. Y esta es la casa de Samuel. Acá es donde él puede dormir. Tal vez con una camita ortopédica podría mejorar un poco la situación de Samuel en su casa de madera. Todo hecho a pulmón por esta comunidad que se arregla como puede con los elementos que tienen y con la situación de necesidad muy importante, teniendo en cuenta que la salud y el estado de Samuel requieren cuidados especiales. Doloroso y fascinante televisivamente al mismo tiempo, Nacho. Bravísimo por acercarnos a este tema que tiene que ver con muchos aspectos de la vida, de la Argentina, de la sociedad, de América Latina. Estaba pensando, hay un escritor que es entrerriano pero vive en Formosa hace muchos años, un gran profesor de literatura debe ser, porque sus novelas son extraordinarias, Orlando van Bredam, autor de un libro sobre el Gauchito Gil, La vida, pasión y muerte, creo, del Gauchito Gil, sobre el gigante González, un libro excepcional, Teoría del desamparo, que es una gran novela, pero sobre todo Rincón Bomba, que trata de una matanza de indígenas de hace 50 o 60 años, que él cuenta en una novela, si mal no recuerdo, del año 2009. Le mando un saludo porque es probable que esté viendo este tramo, que a los formoseños, por supuesto, duele como todo el país, porque nos acerca a una verdad. Allí aparece uno de los personajes que entrevistaste, Nacho, con palabras elogiosas para el anterior gobierno de alguna manera, pero es indudable que poco a poco se avanza en este tema, que es un dolor permanente, mucho más todavía, y de esta forma, con el título, nos acercábamos al tema que subyace, que es la mentira, el uso que se hace también de estos temas y que ha quedado reflejado en un trabajo que todavía no terminó, Nacho. Así es, mañana vamos a ver la segunda, la tercera parte y la cuarta. Ellos se sientan básicamente que fueron simplemente una promesa electoral, teniendo en cuenta que ellos no ven en el terreno políticas de Estado a lo largo y a lo ancho del país, teniendo en cuenta que hoy por hoy se sienten personas olvidadas, despreciadas por el Estado y personas que lamentablemente no son sujetos de derecho, Víctor Hugo. Félix Díaz es un personaje un tanto controversial, juega también políticamente en estos temas, pero los testimonios, sobre todo los últimos, Nacho, son absolutamente estremecedores. Mañana entonces, ¿qué tramo vamos a tener? ¿Qué complemento de este trabajo que nos enorgullece? Muchas gracias por tenerlo con nosotros. Gracias, Víctor Hugo, por tus palabras. Vamos a recorrer a lo largo de toda la crónica la voz del pueblo indígena y qué es lo que sienten y cuáles son las necesidades
que viven día a día, teniendo en cuenta que cada día que pasa es una vida que se puede perder. Es muy interesante porque además representan una de las minorías menos escuchadas, pero una de las minorías más importantes en cantidad de votos. Porque si consideramos que son casi 4 millones, estamos hablando de un 10% de la población. Ese 10% utilizado políticamente en muchas oportunidades y teniendo esa masa tan trascendente en cantidad de números, la decepción de los testimonios que escuchábamos es bastante comprensible. Minorías marginadas, minorías también discriminadas, minorías que no tienen ni tienen la posibilidad de poder subsistir, porque lo que están reclamando es un plato de comida. Volvemos a